Bueno, a nombre del grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Estefanía, por tu tiempo en compartir tu amplia experiencia en un tema que es muy interesante y que definitivamente es un eje transversal a todas las actividades profesionales y económicas que se realizan en la vida diaria. La educación financiera definitivamente es necesaria y consecuentemente es de mucha importancia. Eh, el día de hoy tenemos a cargo de Estefanía Romero Pinto la charla sobre educación financiera. Estefanía es especialista en planificación financiera y seguros con más de 10 años de trayectoria diseñando estrategias de protección patrimonial. Su enfoque combina el rigor técnico con una visión humana transformando objetivos financieros complejos en planes de vida realizables. Experta en gestión de riesgos y asesoría personalizada, con una habilidad innata para la organización y la toma de decisiones bajo presión. Es gerente de operaciones de Kiltro Catering, ejecutiva comercial senior de Loyal Promo, asesora comercial senior en Glauben Seguros y gerente comercial partner en Binsubtech Binvest. Como ustedes conocen, la charla se la realiza sin ninguna interrupción. Una vez terminada la misma, se procede a las preguntas y respuestas por parte de los participantes y obviamente de la expositora. Así que bienvenida, Estefanía. Muchísimas gracias. Podemos iniciar. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Patricio, y a todos por este espacio educativo. Espero sea de muchísimo beneficio para cada uno de ustedes, que podamos despejar al final de la charla dudas y bueno, que podamos seguir contribuyendo con este tipo de conocimiento para la mejora de la salud financiera en el Ecuador. Como ya lo mencionó Patricio, yo trabajo ya más de 10 años en asesorías financieras, en todo lo que es respecta a protección patrimonial, personal, familiar. Y nosotros como compañía, como Vinsurtech, desde hace muchos años hemos visto la necesidad de poder educar porque vemos que muchas veces aquí en el país la gente no es que no tiene un buen ingreso, sino que tiene una mala educación financiera. Entonces, creemos nosotros somos súper creyentes, fervientes de que educar, servir y poder compartir nuestro conocimiento puede contribuir en el buen desarrollo, obviamente, del país en general. Les agradecemos mucho nuevamente por este espacio y esperamos sea de beneficio para cada uno de ustedes. Les voy a compartir pantalla y vamos a ir em, desglosando un poquito de terminología bastante sencilla acerca de la importancia de lo que es la educación financiera personal. Entendiendo que este tema no es algo técnico ni difícil, sino ya más bien es conocimiento y herramientas que en algún momento la tuvimos a mano, pero que vale la pena poder ir poniendo nuevamente sobre la mesa y poniendo nuevamente en práctica. Simplemente despertar tal vez conocimiento que ya lo teníamos a mano, pero que muchas veces los dejamos o los subestimamos un poquito. Entonces, voy a compartirles pantalla y me avisan si es que pueden ver la pantalla. Listo. ¿Me confirman si ahí ya pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ya podemos verla. Ahí está Steffi. Listo, perfecto. Ahí te voy pidiendo una ayudita, mi Adri, si es que algo se deja de ver o pasa algo, ¿ya? Bueno, como les Listo. habíamos comentado, nosotros somos Bimbes Binsurtech, somos una compañía especialista en asesoría financiera personal, patrimonial, familiar. Nuestro objetivo principal es poder guiar a las personas en la toma de decisiones financieras saludables y que tengan repercusiones buenas a mediano y a largo plazo.
como les había comentado ya en un inicio, nos hemos visto en la necesidad de poder contribuir con un granito de arena para que las personas tomen decisiones más saludables para su vida, porque aunque subestimamos un poco el tema financiero, es uno de los parámetros más importantes, tanto a título personal como familiar. Vamos a hablar en esta charla un poco acerca de lo que es blindaje financiero, cómo funciona, para qué sirve, qué es el blindaje financiero y cuál es el objetivo del blindaje financiero. En general, el blindaje financiero y lo que nosotros trabajamos y justamente enseñamos en estas charlas son estrategias y medidas que una persona o grupo familiar, e inclusive las empresas, pueden y deben implementar en sus finanzas. ¿Para qué? Para minimizar riesgos económicos. La idea del blindaje financiero es poder diseñar estrategias de acuerdo a cada persona, a sus circunstancias, a sus necesidades y también a los objetivos de cada uno, porque es importante tener en cuenta que no todos tenemos las mismas circunstancias, los mismos objetivos y la misma visión. Entonces, la idea es poder diseñar en función de cada persona, cada grupo familiar o cada empresa para planear de manera proactiva y salvaguardar recursos económicos. De esta forma, se mitigarán obviamente posibles riesgos o contratiempos financieros. Es decir, la educación financiera, el blindaje financiero es poder tomar decisiones de manera preventiva. Lamentablemente, hoy nos encontramos con un porcentaje altísimo de personas que toman ciertas decisiones de manera correctiva y la idea es poder hacerlo de manera preventiva. ¿Cuál es la importancia del blindaje financiero? La vamos a ver en esta charla en cuanto a los temas personales y a los temas empresariales. ¿Por qué es importante el tema del blindaje financiero? Y vamos a revisar también acerca de qué elementos de blindaje financiero podemos tomar en cuenta para ir tomando decisiones importantes. El primer elemento financiero que es importantísimo tomar en cuenta es justamente la educación financiera. Este es un parámetro importantísimo y que muchas veces tenemos un poco de recelo al oír la palabra finanzas, nos resuena que es algo muy técnico, muchos números y muchas personas tienen un poco de recelo de pensar que esto es más sencillo de lo que parece. La educación financiera como tal desempeña un papel fundamental y lo tenemos incorporado en nuestra vida desde pequeños. El tema de manejar finanzas, de manejar dineros, de poder hacer una cuenta, de hacer un pago, de hacer un cobro, lo tenemos desde siempre. Sin embargo, muchas veces no tenemos la guía necesaria para tomar educación financiera correcta, para tomar las mejores decisiones financieras. En un mundo con muchísimos cambios, donde la estabilidad económica es volátil, es importantísimo adquirir estos elementos y estos conocimientos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Y como les digo, son temas, términos bastante sencillos, prácticos, que nos pueden facilitar la vida. Hay 5 pasos fundamentales para una educación financiera saludable y estos los vamos a revisar en este momento. El primer elemento es comprender conceptos. Cuando yo hablo de comprender conceptos fundamentales, no hablo de temas, como les decía yo, técnicos, complicados, sino más bien hablamos de poder ir familiarizándonos con temas básicos como lo que es un ingreso, un egreso, activos, pasivos, patrimonio neto, lo que es una tasa de interés, inflación, que aunque parecieran en sí términos sencillos, muchas veces no los analizamos y no nos detenemos a desglosarlos y a ver cuál es la importancia de estos técnicos. Es importantísimo comprender estos conceptos básicos para poder establecer bases sólidas el momento de ya empezar una planificación financiera. El segundo elemento es explorar alternativas. A nivel local y a nivel personal, muchas veces nos limitamos a tomar decisiones financieras y en cuanto a dinero, solo por un conocimiento básico. Les pongo un ejemplo. Me limito a
tomar una decisión financiera respecto al banco en el que yo tengo mi dinero. No analizo opciones, no investigo opciones y me limito tal vez al, como les digo, al conocimiento básico de qué es lo que me ofrece el banco, porque ya tengo 20 años en mi cuenta y un poquito es lo que estoy familiarizado. Entonces, realmente no nos tomamos el tiempo ni tomamos la importancia de poder evaluar qué alternativas hay en el mercado, como por ejemplo alternativas en cuanto a fondos de inversión, índices, acciones, bonos, nos da un poquito de pereza evaluar o inclusive confiamos en nuestro conocimiento básico y eso hace que tengamos decisiones financieras limitadas. Un tercer elemento es una planificación y aquí voy a resaltar algo importantísimo que es la elaboración del presupuesto. Parece increíble, pero les cuento en mi experiencia y yo trabajo con personas todos los días. Más del 80% de las personas que nosotros educamos y a quienes visitamos y asesoramos no manejan un presupuesto. Y parece algo increíble de creer, pero las personas realmente reciben su ingreso en el mes y van destinando pagos sin tomarse el tiempo de saber a dónde se está destinando el pago de su dinero, saber a dónde va cada centavo de su ingreso, a dónde se destina, cuánto tengo, cuánto me va a sobrar. La gente no hace esto y es un porcentaje alarmante, ya que realmente cuando uno ya percibe ingresos y está en una economía activa, es importantísimo poder planificarnos y la mejor forma es a través de un presupuesto. Y un presupuesto no es nada difícil, no es nada técnico, simplemente es llevar el control a detalle de cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos. Algo tan sencillo como puede ser ahora, hay herramientas válidas, no solo limitarnos al Excel, hay aplicaciones que nos permiten ir inclusive registrando en el día a día cada uno de nuestros gastos. Les pongo un ejemplo, hay una aplicación, ya les voy a pasar, donde uno puede ir poniendo hasta si le pago 50 centavos al cuidador del carro. ¿Por qué es importante? Subestimamos esto, pero ¿por qué es importante? Porque así va a llegar el final del mes y vamos a saber dónde pusimos cada centavo de nuestros ingresos. Comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Uno saca $20 y dice, no sé qué me hice, pero en el día se me fueron los $20. Entonces, de esta manera también es importante detectar para luego tomar buenas decisiones y correctivos por dónde hay una fuga, por ejemplo, de dinero o dónde se está haciendo un mal uso de dinero y justamente para esto nos sirve un presupuesto. ¿Y cómo debe estar elaborado este presupuesto? Primero con una estructura fácil donde tengamos ingresos, gastos e inclusive los gastos prorrateados como deudas y demás. Un cuarto elemento es conocer las leyes fiscales y es importantísimo, importantísimo. De igual forma como el presupuesto, nos topamos en el día a día con un gran porcentaje de personas que no tienen idea el tema de tributación y sin embargo tienen que pagar impuesto a la renta, hacer declaración de gastos personales y se topan con las sorpresas al inicio del año de un tema que tranquilamente lo podemos conocer. Conocer las leyes fiscales y las obligaciones tributarias que tenemos nos van a poder permitir optimizar también la gestión fiscal y minimizar el impacto. Esto es importantísimo, ya que si bien es cierto, podemos delegar a alguien que nos ayude con el manejo de nuestra tributación, de nuestros temas fiscales, es importante también entender para poder nosotros también tomar ciertas decisiones. Muchas veces lo que nosotros tenemos, y luego me corregirán si es que me equivoco, muchas veces tenemos a alguien de confianza, pero básico, que tal vez nos hace el pago del impuesto a la renta, el pago del IVA, lo que sea, pero que no es un experto que nos pueda dar ciertas guías para poder minimizar estos riesgos. Entonces, también es parte importantísimo nosotros tomar ese conocimiento para poder tomar acciones preventivas y no toparnos con sorpresas que nos puedan perjudicar en la parte financiera. Y quinto, obviamente el desarrollo de habilidades prácticas, que es importantísimo, como por ejemplo el tema de administrar, controlar adecuadamente los gastos, evitar endeudamiento excesivo, utilizar el crédito de manera responsable. Esto
incluye la tarjeta de crédito, y además desarrollar capacidades para establecer y mantener un fondo de emergencia, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, lo cual puede brindar blindaje financiero de manera integral, porque ese es el objetivo, no vivir con las finanzas al día, al riesgo, y como yo digo, en el susto, ¿no? Sino terminar realmente con tranquilidad del mes, sabiendo que estas decisiones financieras nos van a ir dando paz. En resumen, hablando de lo que es el blindaje financiero, básicamente son herramientas esenciales para alcanzar objetivos financieros, cabe la redundancia, y tener aprendizajes y conceptos prácticos para poder tomar correctas decisiones financieras a corto, mediano y obviamente a largo plazo. Esto va a promover la estabilidad personal, familiar, que es importantísimo. No sé si ustedes sabían, pero un alto porcentaje de decisiones financieras equivocadas desencadenan en problemas familiares súper grandes. Entonces, esto es importantísimo no subestimar, porque el poder llevar finanzas personales y familiares correctas van a dar también paz y tranquilidad para la familia. El segundo elemento importantísimo es el manejo de deudas. El 98% de las personas tenemos deudas, y de ese 98% de personas que tenemos deudas, más del 50% está sobreendeudado. Son cifras alarmantes, son cifras que realmente hablan muchísimo de dónde estamos teniendo desorden en nuestra vida. Y el mal manejo de las deudas también desencadena problemas no solo personales y familiares, sino también profesionales, y todos habremos vivido esta experiencia o sabemos de alguien que vive esta experiencia. Entonces, hablar de un correcto manejo de deudas se refiere a poder hacer estrategias y tomar acciones que nos lleven a administrar de una manera correcta y a controlar de manera efectiva nuestro dinero y el manejo de esta misma deuda, tomando decisiones conscientes, planificadas, y sobre todo a gestionar de manera responsable todas las obligaciones financieras que tenemos, porque realmente el tener una deuda es una obligación, y esta obligación debe ser tomada con responsabilidad, y eso también es parte de los elementos que debemos tomar en cuenta en el momento de una educación financiera sana. Como les decía, el manejo de las deudas son cruciales, y son cruciales también en la administración financiera personal. Las deudas nos pueden ayudar a crecer mucho, pero si no las manejamos bien, también nos pueden traer muchísimos problemas, inclusive no solo problemas más allá de lo que es el sobreendeudamiento y el poder estar estresados por no poder pagar las deudas, sino también recuerden que manejamos un sistema financiero donde tenemos un buró de crédito, y estar en un buró de crédito desencadena en muchísimos más problemas que nos pueden limitar muchísimo el desarrollo profesional y financiero también en otros ámbitos. 6 tips, vamos a hablar acerca de 6 tips básicos, sencillos para el manejo de deudas. El primer tip es gestionar las deudas de manera responsable, teniendo en cuenta desde el día 1 un plan de pagos consciente, realista, manejable y sostenible. ¿A qué nos referimos con sostenible? Nos referimos a que si es que yo voy a adquirir una deuda a 3 años, a 10 años, a 15 años, debo estar consciente que el monto que me estoy comprometiendo a pagar lo puedo mantener a lo largo del tiempo. Esto implica que veamos todas las opciones de deudas y también prioridades, porque ¿qué pasa? ¿A qué nos referimos con prioridades? Empiezo con una deuda y el rato que no me doy cuenta ya tengo 10 deudas. Entonces tenemos que dar prioridades y ser responsables con las deudas que adquirimos, dependiendo, como vuelvo y repito, cuál es la prioridad en cuanto a esto. Es súper importante destinar solo una parte de nuestros ingresos al pago de deuda. Es va ligado a este tip el hecho de que no es financieramente responsable destinar el 100% de mis ingresos a pagar deudas.
ahí ya tenemos una alarma, tenemos una red flag cuando nos manejamos así. Si es que yo gano $4,000 y los 4,000 se destina a pago de deudas, tenemos ya que hacer un ajuste para el manejo de nuestro presupuesto. Entonces, es importantísimo, sí, que se destine una parte, un porcentaje de nuestro presupuesto y de nuestro ingreso mensual para el pago de deudas, pero no debería superar el 50%. Tip número 2, consolidación de deudas. Cuando tenemos ya una cantidad de deudas, uno de los tips más importantes para poder salir de deudas es la consolidación de deuda. En un ejemplo práctico, ¿cómo funciona la consolidación de deudas? Digamos que yo tengo en una tarjeta de crédito, tengo en 4 tarjetas de crédito pagos mínimos y tengo un acumulado de $5,000 de consumo en las 4 tarjetas de crédito. ¿Qué es financieramente recomendable? Tal vez acceder a un préstamo de $5,000, pagar las 4 tarjetas, cerrar tal vez de las 4, 3 tarjetas, quedarme solo con una y quedarme ya solo con una deuda en el banco. Eso es lo recomendable, tener una sola deuda, consolidar las deudas y no tener que estar debiendo a 5 o 6 personas o entidades bancarias. Esto se puede, como les había mencionado en este momento, lo podemos hacer a través de una línea de crédito o de un préstamo, ¿no? Entonces, eso puede facilitar no solo el consolidar y tener una sola deuda, sino también el establecer un parámetro de pago en una sola fecha del mes, un solo monto y entenderme ya financieramente solo con una entidad bancaria. El tercer tip es negociación de tasa de interés. En la parte anterior hablábamos la importancia de saber algunos conceptos prácticos y ahí hablábamos también de saber qué es una tasa de interés. Muchas veces nos metemos a deudas sin saber qué interés tengo, qué tasa de interés, si es interés fijo, si es interés variable, y el momento de los inconvenientes es donde venimos a darnos cuenta que tal vez no hicimos una buena negociación en cuanto a las tasas de interés de nuestros préstamos. Por tanto, es importantísimo, antes de entrar en una deuda, poder analizar bien si la tasa de interés que nos están ofreciendo nos es conveniente a corto, mediano o largo plazo e inclusive ver si es negociable la tasa de interés de la deuda que estamos adquiriendo para tener una un mejor desenvolvimiento de nuestra deuda, ¿no? En algunos casos es posible negociar, en otros no, pero la recomendación de nuestra parte siempre es preguntar y sentarse a negociar si es que es posible. Inclusive en las deudas que tienen refinanciamiento, es un punto importantísimo. Muchas veces no le damos la importancia del caso, simplemente pagamos los que nos dicen que tenemos que pagar y no nos damos el tiempo de poder aprender, negociar e inclusive investigar bajo qué condiciones está el interés de nuestra deuda. El tip número 4 es importantísimo, evitar acumulación excesiva de deudas. Esto viene ligado a lo que les habíamos comentado hace un momento no es factible que el 100% de nuestros ingresos mensuales se destinen al pago de deudas. El presupuesto, y ya vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se debería manejar el presupuesto, en deudas deberíamos destinar en promedio en lo que son deudas, préstamos, pagos mínimos de tarjeta de crédito, etcétera, el 50, máximo un 60% de nuestro presupuesto. No, si sobrepasamos ese porcentaje, estamos incurriendo en una acumulación excesiva de deudas. Y ahí tenemos ya una red flag donde debemos empezar a analizar y a reestructurar posiblemente el tema de cómo vamos a ir minimizando el porcentaje. Si bien es cierto, el endeudamiento puede ser útil, como para, por ejemplo, un endeudamiento si es para un proyecto, para un negocio e inclusive para decisiones financieras de bajo riesgo, sí hay que analizar qué tan beneficiosa es la negociación y cuánto va a ser la rentabilidad frente al endeudamiento. En función de eso,
podemos tomar decisiones correctas y saber si realmente es sostenible el tema de tener este tipo de deuda. Sin embargo, aunque la deuda que yo vaya a adquirir sea para un negocio, es importante no entrar en una acumulación excesiva de deudas. Como tip número 5, manejar una gestión prudente de las finanzas es un aspecto clave en el manejo de la deuda. Esto implica que dentro de nuestro presupuesto detallemos también las deudas que tenemos, los pagos mensuales que tenemos, qué tipo de negociación tenemos en cada deuda, con qué interés y cómo podemos inclusive ir tomando decisiones para poder ir reestructurando y tal vez bajando el tiempo de la deuda. Es decir, si adquiere una deuda a 3 años, tal vez hacer un análisis de un efecto de bola de nieve para terminar de pagar más rápido estas deudas. Es importantísimo controlar los gastos, priorizar el ahorro y mantener una posición financiera sólida para poder tomar decisiones más conscientes. El tip número 6, que ya les mencioné también hace un momento, es mantener un buen historial crediticio. El momento que incurrimos en deudas, atraso en pagos, atrasos en tarjetas de crédito, bajamos nuestro score crediticio y eso desencadena en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, ya no accedemos a préstamos, no accedemos a créditos en entidades financieras, nos pueden limitar el tema de beneficios en tarjetas de crédito y eso trae repercusiones a mediano o largo plazo. Entonces, sí es importante también mantener un buen historial crediticio para tener abiertas líneas de crédito que nos puedan ayudar en el desarrollo para poder acceder a créditos, para poder acceder a dinero, para inclusive desarrollar negocios y decisiones financieras que puedan ayudarnos con dinero para apalancar crecimiento de más dinero, no solo para gasto. En resumen, de lo que hemos revisado hasta este momento del tema de deuda, el manejo de la deuda hay que hacerlo de manera responsable, ya que es una parte fundamental de la educación financiera, que es lo que estamos revisando en este momento. Importantísimo crear planes de pago, consolidar deudas, negociar tasas de interés, evitar acumulación excesiva de deudas. Son estrategias efectivas que nos pueden ayudar a organizar nuestro dinero, a tomar decisiones responsables, a poder estar más holgados en la parte financiera y sobre todo a ser conscientes de que este punto nos puede traer muchísima paz, ¿no? Todo esto contribuye, obviamente, a que podamos saber nosotros de manera responsable a dónde está yendo cada centavo de nuestro dinero. Aquí, y bueno, la charla está siendo grabada, pero igual les vamos a pasar la información. Aquí están algunos libros recomendados para el manejo de las deudas que nos dan ciertos tips y ciertos ejercicios prácticos para, inclusive si ya tenemos deudas, saber cómo ir tomando ciertas decisiones para bajar las deudas y también estrategias para poder ir bajando el tema de las deudas. Como tercer elemento fundamental del blindaje financiero tenemos la creación de un fondo de emergencia y oportunidades. ¿A qué nos referimos con un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es un componente fundamental que funciona como un colchón financiero, ya sea para situaciones inesperadas, cosas que nos pueden ocurrir en el día a día, o inclusive para oportunidades de negocio, oportunidades financieras. ¿A quién no nos ha pasado que de repente dicen, miren, están vendiendo un terreno a mitad de precio porque los dueños están apuradísimos, se van a vivir al exterior, lo que sea, y están vendiendo baratísimo? Y uno dice, qué hermoso, qué buena oportunidad, pero no tengo el dinero. Entonces, un fondo de emergencia sirve para esto, tanto para imprevistos como para oportunidades de negocio. ¿Para qué nos sirve un fondo de emergencia? Es en la capacidad de poder destinar una parte de nuestros ingresos para ir guardando, para tener justamente para estas oportunidades o para la previsión de cosas que pueden llegar en el día a día sin la necesidad de recurrir a la tarjeta de crédito, a préstamos o peor aún, a tener que disponer de nuestros bienes para poder afrontar estos gastos. Estas situaciones
también nos pueden ayudar a apalancar pérdidas de empleo, dificultades financieras de liquidez en el negocio, gastos médicos inesperados. Y cuando me refiero a gastos médicos inesperados, ustedes saben que muchas veces el seguro médico que tenemos no nos cubre al 100%, nos toca pagar un deducible, un copago. Muchas veces inclusive tenemos gastos médicos inesperados con familiares, con los papás, con los hijos que no tenían tal vez un seguro. Entonces, este colchón financiero, este fondo nos sirve justamente para estas cosas. Inclusive, digo, ya en el día a día suele suceder que justo no le tenía asegurado el carro, se chocó y me toca afrontar los gastos de la reparación del carro. Entonces, para todo esto sirve este fondo de emergencia. Y la idea es poder hacerlo crecer de a poquito, teniendo la disciplina mensual y tenerlo sin ver, sin destinarlo para otros gastos del día a día. Vamos a revisar 5 consejos sobre el fondo de emergencia. Número 1 y punto importantísimo, para este fondo hay que calcular el monto adecuado. Es importantísimo que nos sentemos, revisemos nuestros ingresos, nuestro presupuesto que ya preliminarmente lo debemos tener hecho y destinar un monto de nuestro ingreso para mandar a este colchón de emergencia o a este fondo de emergencia sin que nos despresupueste. Si es que yo gano $3,000, no voy a mandar a mi fondo de emergencia $2,000 mensuales. Destinaré un monto que no me despresupueste, que no me quite el presupuesto, pero que sí me ayude a tener esta disciplina de poder ir destinando un valor mensual, así sea pequeñito, justamente para poder tener para estos temas. Segundo, establecer metas de ahorro a corto y a mediano plazo. Muchas veces dentro del presupuesto podemos ya establecer este objetivo y decir, ok, en este año quiero tener de fondo de emergencia $1,000, me invento. ¿Qué tengo que empezar a hacer ahora para a final del año tener estos $1,000? No sé, ahorrar $100 mensuales, $80 mensuales o inclusive muchas veces yo sugiero a mis clientes poder hacer una actividad adicional a nuestro trabajo para que esos ingresos de esta actividad adicional sea para el fondo de emergencia. De esta forma, para que no entre y no nos quite el presupuesto que tal vez ya tenemos destinado mensual. Automatizar el ahorro, por ejemplo, eso también sirve muchísimo en las cuentas bancarias. Hoy por hoy uno puede poner la orden esta de que se destinen $10, $20, $50 para este tema del ahorro y que esté disponible para casos de emergencias, ¿no? ¿Para qué sirve esto también? Para generar la disciplina. Yo con todos mis clientes lo que hago cuando no tienen esta disciplina de ahorrar todos los meses para su fondo de emergencia, empezamos con valores chiquititos. Les digo, destina $10 mensuales. No, el objetivo tal vez no va a ser en este año hacer 1,000, 2,000, $3,000, pero sí generar en ti la disciplina de que ya sepas que todos los meses tienes que destinar esos $10 para tu fondo de emergencia. Una vez que ya generemos el hábito en 3, 4 meses, vamos a ir ajustando los montos, pero es importante poder ir generando esa disciplina. Como pagar el agua, como pagar la luz todos los meses o el internet, de igual forma destinar estos 10, 20, 50, lo que cada uno considere pertinente para el fondo de emergencia. Es importantísimo tomar a consideración que el fondo de emergencia debe mantenerse líquido, de fácil acceso y adicionalmente que no se lo debe tocar. Sugerencia personal, tener en una cuenta de ahorro independiente donde no hayan débitos, que yo no tenga la tarjeta de débito a la mano para poder utilizar este dinero en cualquier otra cosa, sino que esté ahí guardado justamente para el objetivo que estamos planteando, ¿sí? El fondo de emergencia debe estar destinado de manera estratégica y debe ser utilizado para temas súper conscientes. ¿A qué me refiero? Que cada uno debe saber específicamente en qué caso se va a utilizar este fondo de emergencia, porque lamentablemente el latinoamericano somos súper desordenados y empezamos, todos hemos empezado, y aquí no me excluyo, todos hemos empezado el tema de no, si ahora voy a ahorrar $40 mensuales
Y esto no lo voy a tocar sino solo en caso de este tema. Llega el año y digo, no, pues me voy a Disney con mis hijos, entonces ahí hay una platita y le saco. Debemos tener súper claro, ahí estamos cometiendo una infracción, digámoslo así, con el fondo de emergencia, porque eso no es una emergencia. Entonces, sí debemos tener súper claro, escrito y detallado para qué situaciones puntuales vamos a poder usar el fondo de emergencia y ser disciplinados, no solo en la cantidad que ponemos, sino también en si es que realmente está siendo el fondo de emergencia cumplido con el objetivo que necesitamos y que sea específicamente para las cosas que nos hemos planteado. Como les decía yo, puede ser una emergencia de salud, puede ser una oportunidad de negocio, pero sí es importantísimo escribirlo y detallarlo para qué casos puntuales vamos a usar el fondo de emergencia. Punto número 5, diversificar las fuentes de ingresos y tener ahorros adicionales. Lo que yo les decía, muchas veces en la estrategia financiera con nuestros clientes, lo que analizamos es la posibilidad de tener una fuente de ingreso adicional, que de ahí se destine esos ingresos al fondo de emergencia y para poder hacerlo crecer de cierta manera en un corto plazo. Pueden ser ingresos pasivos, pueden ser inclusive la rentabilidad de ciertas inversiones o pueden ser ingresos que no están destinados para nuestro presupuesto mensual, como ingresos de alquileres o algún extra que tengamos como parte de nuestro trabajo. En conclusión, como para concluir esta parte, contar con un fondo de emergencia adecuado es esencial como parte del blindaje financiero, de la educación financiera personal, porque va a funcionar como un colchón que nos permita poder cubrir imprevistos sin afectar nuestro presupuesto, sin afectar nuestros bienes o inclusive aprovechar oportunidades financieras, oportunidades de mercado que nos puedan generar una mayor rentabilidad, como el caso que les decía del terreno. Muchas veces es un carro que alguien está vendiendo baratísimo y que tal vez la compra de ese carro y venderle nos genere una rentabilidad mayor. Entonces son oportunidades que nos van a permitir poder tomarlas teniendo este fondo de emergencia. El cuarto elemento es el ahorro y la planificación financiera a largo plazo. Este punto es importantísimo porque la disciplina del ahorro es algo fundamental en la educación financiera, en el tener una educación financiera estable, una educación financiera que nos permita lograr objetivos a corto y a largo plazo. El ahorro nos permite podemos cubrir objetivos a corto plazo, pero realmente el ahorro que es más importante es a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque así podemos destinar una parte pequeñita de nuestro presupuesto para construir en el largo plazo algo grande. ¿Cuáles son las 6 estrategias para la planificación estratégica? Número 1, ahorro sistemático, lo que ya habíamos conversado hace un momentito, es decir, destinar un valor mensual que vaya exclusivamente para el ahorro y de manera disciplinada. Una vez que tengamos esta disciplina, podremos ya después tomar decisiones financieras y temas de inversión o temas empresariales, pero lo primero es generar esta disciplina de cuánto y de cumplimiento, ¿no? Número 2, instrumentos financieros. Importantísimos estudiar, investigar, poder conversar y apalancarse con gente experta en temas financieros para poder, una vez que tenemos un ahorro, destinarlo en estrategias y en herramientas financieras como acciones, bonos, fondos, mutuos, activos, que lo que van a hacer es ahora hacer que crezca este ahorro. La diferencia básica entre ahorro e inversión es que el ahorro es el monto que yo pongo mensual sin nada de rentabilidad. La inversión es cuando ya ese dinero me empieza a dar una rentabilidad. Entonces, los dos primeros objetivos que debemos tener dentro de una planificación financiera personal es, primero, generar la disciplina del ahorro, es decir, que ya todos los meses yo ponga $50, $100, $200, $500 todos los meses. Y una vez que ya tengo esa disciplina,
poder hacer ya un monto que me permita invertir, es decir, que ya gane rentabilidad de ese dinero que ya he logrado sistemáticamente ahorrar. Número tres, importantísimo, a mí este punto me encanta realmente dentro de las estrategias financieras que yo manejo con todos mis clientes. Este es un punto con el que hago muchos ejercicios, les mando muchas tareas y es el tema de la reducción de gastos innecesarios. Muchas veces no estamos conscientes de a dónde se está yendo nuestro dinero y subestimamos, por ejemplo, estoy pagando el Netflix, estoy pagando la memoria de mi celular, que son $1.99 mensuales. Y el rato que empezamos a hacer este ejercicio de poder anotar todos nuestros gastos mensuales, nos damos cuenta que tenemos gastos innecesarios que al reducirlos nos van a poder permitir tener un mejor monto de ahorro. ¿Por qué me gusta muchísimo esta parte puntual cuando yo desarrollo estrategias financieras? Es porque al detallar y al ser conscientes, escribir cuáles son todos nuestros gastos, como les decía, inclusive el poner cuánto doy todos los días a la persona que cuida el carro, lo que nos ayuda este ejercicio es a visualizar cuánto estamos destinando a gastos que podemos reducir. Les cuento una anécdota. Yo este ejercicio hice con un cliente y este cliente se gastaba todos los días de $3 a $4 en un café, porque antes de llegar a la oficina se compraba un café y él me decía, pero es que solo es un café al día. Pero cuando ya sacamos cuánto gastaba mensualmente, nos dimos cuenta que tranquilamente con ese gasto innecesario, porque puedes llegar a la oficina y hacerse un café, podía empezar una planificación de ahorro, una disciplina de ahorro. Entonces, esto nos ayuda a visualizar dónde podemos ir reduciendo estos gastos innecesarios. El número 4 que yo ya les había mencionado es hacer un presupuesto detallado de nuestros ingresos, nuestros gastos, de nuestro ahorro, que es importantísimo tener en el presupuesto, para en función de eso y ya de manera visual, de manera escrita, ver qué decisiones podemos ir tomando e inclusive de qué manera podemos ir moviendo en el corto y mediano plazo ciertos números para poder potenciar el ahorro. Número 5 es establecer metas específicas. Yo siempre les digo a mis clientes, si es que no sabes a dónde caminas, ya llegaste. De nada me sirve poder yo tener ya la disciplina del ahorro, tener ciertas cosas claras si no sé para qué lo quiero. Es importante a nivel financiero saber hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos, por pequeños que parezcan o por grandes que parezcan, es necesario saber esos objetivos específicos. Muchos clientes dicen, yo quiero hacer un patrimonio de tal monto para, no sé, darles a mis hijos. Otros, yo quiero, no sé, ahorrar en 3 años para irme a Europa. Es súper, súper importante establecer estas metas para saber qué tengo que empezar a hacer hoy para llegar a esa meta. Yo me topo en porcentaje altísimo de clientes que ahorran, pero no saben para qué. Y piensan que tal vez ahorrando $20 mensuales van a conseguir $1.000.000. Entonces también el tener metas específicas sí nos ayuda a ser más claros, realistas y determinados sobre las decisiones que empezamos a tomar y los montos que debemos empezar a ahorrar. Entonces, es importantísimo tener súper claro cuáles son nuestras herramientas para de esa forma poder establecer una estrategia. Siempre cuando hablamos de planificación financiera, ¿qué les digo yo a mis clientes? No es lo mismo disparar al aire que saber a dónde se dispara, como los jueguitos que teníamos hace muchos años y creo que siguen habiendo en los parques, que uno le dispara al chicle. No es lo mismo dispararle al árbol que dispararle al chicle. Es importantísimo saber hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos para establecer un plan. El número 6, que también es importantísimo, es tener una visión a largo plazo. Los mejores objetivos financieros se los consigue a largo plazo, con paciencia, disciplina, con metas específicas, pero a largo plazo. Quien pretende que en un año, ahorrando $50 mensuales o tomando decisiones financieras en un año, va a lograr el objetivo que se deben conseguir en 20 años, pues debe poner los pies sobre tierra, aterrizar y hacer un plan real. Entonces, lo que debemos saber, y en este punto es importantísimo, es que lo importante es empezar y sostener a largo plazo, y mientras más rápido tomemos las decisiones financieras, eso es importantísimo también.
En conclusión, pues el ahorro y la planificación a largo plazo son pilares fundamentales. Es importantísimo establecernos metas claras, como les había comentado, para hacer una estrategia, un plan claro, adecuado y para reducir los riesgos de no poder llegar a ese cumplimiento. El tiempo es un factor fundamental. Todos aquí yo creo que ya estamos un poco conscientes de ese tema y lo importante es tomar decisiones ya de manera oportuna y sabiendo que el objetivo es súper claro. El elemento número 5 que nosotros recomendamos y lo hablamos claramente es el tema de proteger y de diversificar. De nada me sirve empezar una disciplina, empezar a ahorrar, crear activos, crear patrimonio, comprarme inmuebles, si no los voy a proteger y si tampoco voy a diversificar. Es lo que comúnmente nosotros llamamos poner los huevos en diferentes canastas, no poner todos los huevos en una sola canasta porque el riesgo es altísimo. Y también protegerlos es parte de esto de poder tomar decisiones financieras correctas. Inversiones, investigar sobre inversiones. Si es que no tenemos un conocimiento muy amplio en inversiones, tomar de la mano un especialista de confianza, empezar por inversiones sencillas, como por ejemplo pólizas de ahorro, pólizas de inversión en los bancos, que son sencillas de entender hasta que podamos ir cogiendo confianza, poder inclusive tomar decisiones financieras de inversiones con cosas que no sean familiares. Muchas veces es el tema tal vez de comprarme un departamento para ponerle en renta. Entonces podemos empezar con estos ejercicios pequeños que sean beneficiosos para la práctica, para la educación y también para tener un ingreso a largo plazo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inversiones? Una inversión tiene que ser que nuestro dinero ya nos dé rentabilidad, que el dinero trabaje por nosotros. Ese es el término de las inversiones y como les digo, la recomendación puede ser apalancarse con alguien que sepa de inversiones de manera profesional o empezar a tomar decisiones financieras en cuanto a inversiones sencillas. Existen dos tipos de inversiones, acciones, bonos, bienes raíces, metales preciosos, criptomonedas. Recomendación, hacerlo con algo que tenga su conocimiento, que ustedes conozcan, que investiguen. Y también tenemos las inversiones a corto plazo, que son de menor riesgo, como por ejemplo el tema de las pólizas de inversión en los bancos, que no necesitan de mucho conocimiento, no necesitan de mucho tiempo y sin embargo hacen que nuestro dinero ya gane una rentabilidad. En cuanto a temas de inversiones, mi recomendación es que cuando ustedes pongan un dinero a invertirse en cualquiera de las herramientas que puede ser para inversión, debe ganar un porcentaje superior a la inflación, por lo menos. La semana anterior me topé con un cliente que me decía, ¿sabes qué? Yo puse un dinero y me está dando un 3% de inversión. En promedio la inflación está en un 3%, entonces estamos hablando de que ni siquiera le estamos ganando a la inflación. No es beneficioso. Entonces sí debemos buscar ciertas herramientas que vayan por lo menos por sobre la inflación para que el dinero no se nos devalúe. Y sin embargo, por lo menos este cliente va a la par con la inversión. Cuando uno tiene ahorros sin ganar rentabilidad en el banco, más bien está haciendo que el dinero se devalúe y no son decisiones financieras de lo más correctas. Entonces, ahí son análisis sencillos que pueden ayudar a mejorar realmente la rentabilidad de nuestras inversiones. 4 reglas importantísimas para invertir. La regla número 1, diversificar. Es una estrategia comúnmente y ampliamente utilizada a nivel mundial. Lo que yo les decía es el poner los huevos en diferentes canastas, no solo en una canasta. ¿Qué significa esto? Y lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo $100,000, no pongo los $100,000 en una sola póliza y en un solo banco. Voy a tratar, por lo menos, si es que hago una inversión muy conservadora y sencilla, de poner ese dinero en 4 entidades financieras con diferente rentabilidad y de esa manera minimizar el riesgo. O por el contrario, si tengo $100,000, 50,000 tal vez compro un departamento y otros 50,000 pongo en una póliza de inversión. Entonces, es una manera de diversificar y es eso importantísimo tomar a consideración. Adicional de que hay muchísimas herramientas financieras a nivel internacional que lo que nos permiten es diversificar en región, en industria, en moneda, y eso
la diversificación también nos ayuda a minimizar el riesgo, porque en términos sencillos, ¿qué significa la diversificación? Que si es que yo pongo 10 huevos en 10 canastas diferentes y una canasta se cae, los otros 9 están a recaudo, están bien y estoy minimizando mi riesgo. Número 2, jurisdicciones sólidas y monedas fuertes. Este punto es importantísimo, muy desconocido por el público en general. ¿Y a qué nos referimos con jurisdicciones sólidas? Cuando yo hago una inversión de cualquier tipo, independientemente del banco o la institución financiera en la que esté poniendo mi dinero, el dinero está protegido por la ley del país, no por el banco. Más adelante me contestarán ustedes o si quieren me lo ponen ahí en el chat. No sé si ustedes saben cuánto protege la ley del Ecuador a los ahorros, a las inversiones de los clientes en entidades financieras de primer nivel. Es la ley del Ecuador la que nos protege. No importa si yo pongo el dinero en Diners, Produbanco, Banco Internacional, Banco del Pichincha, lo que a mí me protege es la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si mañana el banco quiebra, la ley me ampara cuánto me van a devolver. Aquí en el país, aquí en el Ecuador, hay un monto amparado por la ley, independientemente de si yo tenga en el banco $1,000,000 o $1,000, eso es lo que me ampara la ley. Entonces, cuando hablamos de tomar en cuenta la jurisdicción de dónde ponemos nuestro dinero, hablamos de que es importantísimo evaluar si es que la jurisdicción donde yo estoy poniendo Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Inglaterra, en qué porcentaje me protege mi dinero. Eso es lo más importante. Adicional a monedas fuertes, para bendición nuestra, contamos nosotros con el dólar, que es una moneda bastante estable, fuerte y que ha sido sostenible durante muchísimos años y esperamos que continúe así, que también es importantísimo. ¿Por qué también mencionamos esto de las monedas? Porque yo me he topado con muchos clientes que me dicen, no, sí, a mí me dijeron que invierte en yenes porque el yen va a crecer y son monedas totalmente inestables. Entonces, ahí, mientras más inestable es una moneda, también el riesgo es más alto. Entonces, básicamente estos son los conceptos de jurisdicción y el tema de tener el dinero siempre en una moneda que no sea tan volátil, que no esté susceptible a tantos cambios. Número 3 es la administración de riesgos. Es importantísimo el momento que decidimos hacer una inversión, identificar, evaluar y mitigar los riesgos, sabiendo cuál es la herramienta financiera, cuál es la jurisdicción, cuál es la moneda, cómo pueden estar afectados nuestros activos, si existe o no un fideicomiso, cuáles son las barreras legales, las protecciones legales y poder implementar políticas y procedimientos adecuados, como también contar con un profesional que trabaje años en esto, que se sepa técnicamente lo que está haciendo y que trabaje con herramientas financieras que sean bastante sólidas y de experiencia para los clientes. Número 4, una planificación integral que tiene como objetivo transferir y gestionar los activos de acuerdo a los objetivos de necesidades. Aquí nosotros sugerimos ya una vez que un cliente tenga inversiones, que esté logrando su patrimonio, que ya esté en el cumplimiento de sus objetivos, que tome ciertas precauciones legales como la elaboración de testamentos, el manejo tal vez de un fideicomiso, poderes notariales e inclusive algo importantísimo, comunicar a la familia lo que se ha logrado, lo que se está haciendo en caso de que llegue a haber tal vez un fallecimiento, que es importante poder hablarlo, ¿no? En conclusión, diversificar las inversiones minimiza los riesgos y son oportunidades de crecimiento para, Estefanía, se te fue el audio. para cada uno de nosotros. Es, No. es importantísimo esto dentro de Estefanía, la planificación Estefanía, financiera personal y nos asegura poder llegar al cumplimiento de estos objetivos financieros de una manera sólida. Del riesgo y los seguros. Sí, a ver, ahí, ahí, ya ahí tal vez. mejoró el audio, Ya mejoró. mejoró este filo. Ahí,
Ya, perfecto, ya le vuelvo a poner. ¿Ahí? ¿Me Ahí se escuchan escucha bien? mejor. ¿Me confirmas, Adri, si me escuchan, por favor? Ya, perfecto. Sí, sí te escuchamos. Íbamos a hablar sobre el sexto elemento, que es el tema, ya me hace, el tema del traslado de riesgo y lo que es seguros. Eh, ¿Por qué nosotros también le prestamos muchísima atención a este tema del traslado de riesgo? Porque existen riesgo para nosotros no tener que afrontarlo, nosotros no tener que asumirlo y justamente el traslado de riesgos lo hacemos a través de herramientas financieras como son los seguros y vamos a conversar un poquito de este tema. Vamos a hablar acerca de ciertos tipos de seguro que nos ayudan a minimizar el riesgo y justamente a esto que también les había mencionado, que es el traslado de riesgo. Un seguro de vida, ¿para qué nos sirve? Un seguro de vida lo que nos sirve es para poder dar seguridad económica a nuestros seres queridos en caso de una muerte. Lo que ayuda a un seguro de vida es a proporcionar una indemnización económica, un beneficio económico a quienes dependen económicamente de nosotros e inclusive este dinero puede servir para cubrir gastos, deudas y para que nuestra familia, nuestros dependientes económicos sigan manteniendo el mismo estilo de vida aunque nosotros llegáramos a faltar. Entonces, la idea es de que la familia cuente con el ingreso que yo representaba mensualmente, aunque yo llegue a faltar y que no se vean afectados por justamente esta ausencia económica. De ahí tenemos los seguros de salud, que justamente lo que hacen es el traslado de riesgo de lo que mi bolsillo ya no va a poder asumir. ¿A qué me refiero? Si es que yo económicamente puedo asumir gastos de $500, $1,000 con la tarjeta de crédito o con mi fondo de emergencia, eh, está bien, pero de ahí en adelante que un seguro médico, que una herramienta financiera se haga cargo, porque ¿qué pasa si ya tengo un gasto de salud de $100,000? Posiblemente ya no me alcance ninguna tarjeta de crédito ni fondo de emergencia. Entonces, la idea es trasladar ese riesgo justamente a esta herramienta que es un seguro de salud para que ellos se hagan cargo sin tener que yo comprometer mi patrimonio ni mi estabilidad financiera. Los seguros patrimoniales, que son los seguros de los bienes, carro, casa, empresa, en general, mobiliario de casa, son los seguros que lo que nos ayudan es a salvaguardar lo que con tanto esfuerzo nosotros hemos adquirido para no Steffi, otra comprometer vez se justamente fue un nuestro poquito patrimonio. el audio, no se te escucha bien. Ahí, mi Adri, déjame ver, no sé si es que el internet me está fallando un Ahí se te poquito a escucha un mí. poquito mejor. Estefanía, ¿le puedes apagar tu cámara para mejorar? Sí, ya le hago, justamente. Ahorita le voy a hacer, denme un segundito. Ok. Ya. Ahí estamos. Me confirman si mejora un poquito el Sí, el audio. audio mejoró. Ya, perfecto. Y sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve la pantalla. Ya. Lo que les explicaba de los seguros patrimoniales son los seguros que cubren justamente para proteger todo lo que son nuestros bienes materiales, es decir, carro, casa, empresa, mobiliario de nuestro hogar, para que en caso de accidentes, incendios, robos o pérdidas en general no tengamos que comprometer justamente el patrimonio y el dinero que tenemos para poder salvaguardar este tema e inclusive para poder resguardar los daños que puedan haber a terceros, ¿ya? Sin tener que comprometer y que la aseguradora se haga cargo de esos gastos que inclusive nuestro bolsillo ya no puede cubrir. De ahí tenemos los seguros de salarios e ingresos que lo que nos sirven es poder garantizar nuestro ingreso si llegamos a tener un accidente o un problema en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Un cirujano plástico, su mano es su herramienta vital. Si es que se daña la mano, se accidenta, se rompe la mano, no va a poder seguir en el ejercicio de su profesión y eso le significa que no va a tener ingreso hasta que pueda poder volver al ejercicio normal de su profesión. Entonces, estos seguros lo que nos ayudan es a poder mantener este ingreso hasta poder recuperar la habilidad que nos permite ejercer nuestra profesión.
Existen otros seguros que también son para traslado de riesgo, como seguros de viaje, empresas estudiantiles, entre otros, y todas estas herramientas son para poder trasladar el riesgo de lo que yo no puedo cubrir para que lo cubra otra persona, en este caso la aseguradora. Es importantísimo cuando uno decide contratar seguros, poder analizar cuáles son los que son funcionales para mí, bajo qué condiciones los necesito, cuál es mi necesidad, qué es lo que quiero cubrir y que sean funcionales para mí, porque existen muchos seguros, pero no todos son para todos. Les pongo un ejemplo. Si yo soy médico y soy accionista del Hospital Metropolitano, posiblemente a mí no me sirva un seguro para cubrir la gripe, sino tal vez lo que yo necesite es un seguro para que ya me cubra los gastos que yo no voy a poder cubrir desde, no sé, $10,000 en adelante. Entonces, es importantísimo hacer un traje a la medida para saber qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que me sirve a mí, qué es lo que yo necesito para poder mitigar estos riesgos y, como les vuelvo e insisto una vez más, trasladar esos riesgos a la aseguradora a cambio de pagar un valor mínimo mensual. En conclusión, el trasladar los riesgos a un tercero es importantísima y es una estrategia esencial para proteger el patrimonio. ¿Por qué? Todos nos hemos topado con que por no prever y no poder tener estas herramientas de traslado de riesgo, muchas veces en nuestra familia alguien se enferma, le da un cáncer y les toca vender el carro, la casa, hacer el chancho solidario, empezar a hacer las comidas solidarias para poder afrontar los gastos que bien pudieron ser previstos a través de la contratación de una herramienta financiera para que cubra esos gastos. Entonces, la idea de un seguro como tal es poder proteger nuestro patrimonio, nuestro presupuesto, nuestra estabilidad financiera para que otro se haga cargo de eso. Con esto finalizamos. Les doy muchísimas gracias y bueno, podemos abrir micrófonos si es que tenemos alguna consulta o duda para poder despejarla. También es importantísimo mencionar que si es que alguien de quienes están aquí quisiera tener ya una asesoría personalizada en cuanto a reestructuración de deudas, en cuanto a ciertas estrategias financieras, lo podemos hacer con todo gusto porque entendemos que para cada uno las necesidades son diferentes, puntuales, y las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? Tienen que ser hechas como un traje a la medida. Muchas gracias, Estefanía. Muy clara tu exposición, dando todas las alternativas que nos permitiría tener este blindaje financiero conforme tú lo has definido. Estimados colegas y amigos, podemos hacer las preguntas del caso para que Estefanía nos pueda ayudar y contestar. Mientras tanto, aquí tienes algunas en el chat. Déjame leerlos. Pilar A dice, ver, le voy a abrir. Permíteme, por favor. Pilar dice, ¿dónde guardar el fondo de emergencia? Ya, como el fondo de emergencia de preferencia, yo lo sugiero abrir una cuenta exclusiva para ir poniendo mensualmente ahí el monto que vamos a destinar de ahorro mensual para este fondo. Puede ser una cuenta paralela en el mismo banco donde tenemos nuestra cuenta principal para poder tener la administración de las cuentas a través de una sola plataforma, o puede ser en otro banco. Yo siempre lo sugiero que sea una cuenta a la que no tengamos, por ejemplo, acceso a una tarjeta de débito, para que nos evitemos este tema de poder utilizar ya en el día a día ese dinero, porque justamente debe cumplir el objetivo de ser un fondo que se vaya acumulando para cosas muy, muy específicas. Entonces, sí o sí tiene que ser en una cuenta independiente donde no hayan débitos, de donde no nos descuenten de la tarjeta de crédito ni de nada, sino que sea una cuenta limpia. Perfecto. Ulpiano García te dice, ingeniera Estefanía, excelente conversatorio. Esto nos permite organizar, planificar y sobre todo nos ayuda a cuidar las finanzas en armonía. También nos pide un número telefónico y obviamente Adriana lo ha escrito. Es del 099-724-2963, Adriana Chávez. Sí, con todo gusto, ahí se pueden comunicar con Adriana, nosotros les ayudamos, yo le doy apoyo y soporte a Adri en todo, en las reuniones
que podamos tener con ustedes. Y punto importantísimo también, muchas veces nos topamos con personas que ya tienen ciertas herramientas y lo que quieren es que les ayudemos a ver qué tan bien están tomadas las decisiones en cuanto a esas herramientas. Entonces, nosotros lo que también hacemos es hacer una auditoría de ya ciertas decisiones que tienen los clientes para darles ciertas recomendaciones, que también lo hacemos así. Perfecto. Eh, Tú decías sobre los fondos de emergencia, poderlos tener Uh en una -huh, cuenta aparte que no tenga ningún tipo de movimiento. Vayamos en algo que es muy importante dentro del trabajo normal cuando estás bajo relación de dependencia. Es el uh -huh, famoso fondo de reserva. El fondo de reserva es intocable. Yo uh ya -huh, voy, creo que 6, 7 años y ni siquiera puedo desbloquear para retirar y me dicen tiene que ir a la agencia X del IES. Y cuando voy hay unas colas interminables y tengo que sacarlo en línea y resulta que en línea ni siquiera lo tengo turno. Entonces, claro, hay un uh -huh. dinero guardado, pero ante una emergencia no lo puedo sacar. No sé qué opinión tienes tú ahí. Exactamente. Sí, en este caso realmente sabemos que hay temas de ley de los que no podemos, de los que no podemos quitarnos, ¿no? El tema de los fondos de reserva en este caso no se considera un fondo de emergencia porque justamente el fondo de emergencia debe tener liquidez. Como yo les decía, si es que tenemos una herramienta, pero que no nos permite tener la liquidez para poder afrontar una emergencia inmediatamente, no lo podemos considerar de emergencia. Yo hace un mes tenía una cliente que me decía, no, yo sí tengo un fondo de emergencia, tengo ahí un terreno que si pasa algo le vendo. ¿Cuánto se demora en vender un terreno? O sea, si mañana me accidento, el terreno se demora en vender un año. Si mañana me pasa algo, ¿cuánto me demoro sacando los fondos de reserva? Entonces, un poco por ahí va el concepto del fondo de emergencia, de que lo podamos tener a la mano justamente para solventar esa emergencia o esa oportunidad de negocio, porque hay oportunidades de negocio que es mañana pasado necesitamos la plata si no se va la oportunidad. Entonces, el tenerlo con liquidez es la importancia del fondo. Como les decía, no necesariamente tiene que ser que yo me ahorre $1,000 mensuales, pero sí ir destinando un monto pequeñito que lo tenga líquido para poder afrontar de manera inmediata cualquier eventualidad. Entonces, en cuanto al tema este de los fondos de reserva, yo les podría decir, sería una excelente herramienta si es que la podríamos acceder de manera rápida, pero si no podemos acceder de manera rápida, ya no tiene un concepto de fondo de emergencia. De tu experiencia, ¿cuál sería el porcentaje para este fondo de emergencia de tu salario? Ya, el 10% es el ideal. El 10% es el ideal, es el porcentaje ideal y el que deberíamos poder llegar a cubrir todos los meses. Sin embargo, sí hay muchos casos en los que no pueden empezar con el 10% y lo que yo sugiero es, no importa el valor, empecemos. Lo importante es empezar. El primer paso es el más difícil y ya luego vamos acomodando, mejorando y vamos haciendo los ajustes para poder ir tomando mejores decisiones. Pero el primer paso es el más importante, empezar, porque el que no empieza no avanza. Entonces, por ahí va el desafío, ¿no? Perfecto. Estimados colegas, podemos preguntar. Están un poco Si tienen alguna nerviosos. otra pregunta, con todo gusto. Buenas noches, Estefanía, Patricio, buenas noches. Hola, Patricio, un Eh, gusto. usted decía que nos iba a A ayudar Nelson, con un una gusto. aplicación. Usted decía que nos iba a ayudar con una aplicación para poder ir registrando los gastos. Tal vez nos puede ayudar, por favor. Sí, ya les voy a pasar el nombre de la aplicación para que lo puedan ver. Ahorita no le tengo a la mano, pero si me dan un momentito yo ya les paso el nombre de la aplicación para que Ya, la, muchas la gracias. puedan registrar. Sí, igual preliminarmente yo siempre sugiero en los celulares tenemos los blocs de notas. Muchas veces ahí en el mismo bloc de notas podemos ir apuntando cuánto gastamos en la gasolina, cuánto gastamos en el café, cuánto hicimos de compra en el día y después de eso podemos trasladar a la aplicación que como les digo ya les paso el nombre de la aplicación. Perfecto. Félix Vaca, por favor. Buenas noches, yo soy el preguntón del grupo.
No Así se que preocupe, siempre... Felipe, con todo gusto. Bueno, muy interesante el asunto. Realmente nos hace meditar sobre cómo estamos manejando. En mi caso, yo soy jubilado, ¿no? Entonces, tengo yo, por ejemplo, algunas preguntas y dudas que tengo que no creo que son solo para mí, sino que creo que son preguntas que hace todo el mundo y que Sí, sí, debería claro. saber. Por ejemplo, tengo como unas cuatro preguntas. ¿En qué se debe invertir? ¿Es mejor invertir en pólizas o en bienes raíces? Y si es que estamos hablando de bienes raíces, ¿en qué tipo de bienes raíces? ¿Por qué pregunto yo? Porque yo estoy, por ejemplo, tengo un terreno que no le puedo vender. Y además es un terreno que no está creciendo en el precio. Entonces, por ejemplo, ahí me convendría probablemente tratar de vender ese terreno e invertir en qué tipo de cosas, ¿no? Eh, Cuando yo hablo de invertir en, digamos, inversiones, ¿qué es mejor? ¿Qué es más seguro? ¿Invertir en bancos? O, por ejemplo, en cooperativas, porque las cooperativas, por ejemplo, dan un mejor rendimiento que los bancos. Ya. Otra pregunta importante. Ujú. Pasaría, ¿qué es mejor? ¿Aportar así al IES o ahorrar todo ese dinero que uno aportaría al IES? ¿Ya qué es mejor? Y la otra pregunta es, ¿qué tan seguro es invertir en empresas, por ejemplo, como el Supermax y cosas así? Y la última pregunta es, ¿qué tan negociable es una póliza de un banco, por ejemplo? Si yo quiero hacer una compra y de aquí mi póliza se vence en 3 meses, entonces durante esos 3 meses, ¿qué Ujú. tan factible es que yo, por ejemplo, adquiera algo y pague con esa póliza? Esas son las preguntas, más o menos, no sé si le puedo captar esas ¿No? dudas que yo tengo, que creo que debe ser Perfecto, para sí. muchas personas. Sí, claro que sí. La primera pregunta que me preguntaba, ¿dónde es mejor invertir? Si en un banco, en bienes raíces y todo va a depender a cuánto tiempo y también qué oportunidad tengamos. Siempre es importante sentarnos y poder hacer un, un escrito donde pongamos los pros y los contras de cada una de las inversiones e inclusive la rentabilidad. ¿Por qué? Muchas veces puede que un bien raíz parezca que sí es una buena inversión, pero cuando ya podemos detallar cuáles son los gastos que nos implica el mantenimiento de un departamento, puede que ya la rentabilidad no sea más atractiva. También va a depender de cuánto tiempo quiero dedicarle yo a mi inversión. Cuando pongo yo el dinero en un banco, el banco me da la rentabilidad y yo no tengo que hacer nada a más que coger la rentabilidad. En un departamento sí me va a tocar el mantenimiento, me va a tocar estar pendiente atrás del arriendo, que pagar el impuesto a la renta, todas esas cosas. Entonces requiere de mucho más esfuerzo de mi parte. Sin embargo, muchas veces yo sí me he topado con clientes que tienen oportunidades de negocio, como por ejemplo que les van a vender un departamento por urgencia a la mitad de precio. Entonces, realmente sí puede ser una oportunidad que nos genere una rentabilidad importante. Entonces, llegado el momento y teniendo el monto que voy a invertir, ese rato analizamos cuál va a ser la mejor opción para poder invertir y la rentabilidad que nos va a dar. Hay muchas personas que cogen y sacan solo el departamento me cuesta tanto y me da de renta tanto mensual. Es un ejercicio sencillo, práctico, pero realmente no es real. ¿Por qué? Porque el departamento sí lleva muchísimos más gastos. La alícuota que toca ya el mantenimiento, que es la cuota extraordinaria para el ascensor, que el impuesto a la renta, entonces lleva muchísimos más gastos que deben ser tomados en cuenta y que pueden hacer que la rentabilidad baje frente a lo que inicialmente nosotros pensamos que nos podía dar. Por el contrario, en el banco, si el banco me dice yo te doy el 6%, es el 6% y punto, se acabó, yo no tengo que hacer nada más ni tomar en consideración otros factores. Entonces, todo eso tenemos que poner sobre la mesa para saber cuál es la mejor opción. Mi sugerencia es evaluar qué tanto tiempo y compromiso voy a tener para yo estar involucrado en la inversión o si solo quiero recibir la rentabilidad y a cuánto tiempo también, ¿no? Porque eso también es importantísimo tomar en cuenta, a cuánto tiempo hay personas
que me dicen, mira, tengo $50,000, pero en un año ya necesito usar, entonces no tiene sentido poder invertir en un departamento si ya tal vez el otro año me va a tocar vender el departamento. Entonces, todos esos factores los evaluamos. La segunda pregunta, bueno, la última, voy a responder la última, ¿qué tan negociable es la rentabilidad, el interés en una inversión? En los bancos y en las cooperativas sí es negociable, pero depende mucho del tiempo al que vaya a dejar yo el dinero, el monto y el tiempo. Hay entidades financieras que dicen, si me dejas 2 años, te doy más interés, sin sacar. Y si me dejas más de $40,000, te doy más rentabilidad. Sí es negociable, pero esos dos factores son fundamentales, el tiempo y el monto. Mientras más tiempo y más monto pongamos, mayor rentabilidad nos puede dar la cooperativa y el banco, que es otro punto importante que voy a responder ahorita. Yo les había dicho en una parte de la charla, si es que ustedes saben cuánto es el porcentaje que cubre la ley del Ecuador a las inversiones en el Ecuador. ¿Alguien de aquí sabe? Menos Adri, porque ella sí sabe. Me parece que es 30,000. Exactamente. Así es, Patricio. La ley del Ecuador protege $32,000 de depósitos en entidades financieras de primer nivel. ¿Qué quiere decir esto? Bancos. Si es que yo tengo $100,000 en el banco y mañana quiebra, el Estado a mí me devuelve $32,000 en el tiempo que considere pertinente y en las herramientas que considere pertinentes. Muchas veces devuelven hasta en papeles, en fondos y en esas cosas. Entonces, el riesgo es altísimo. Si yo tengo $100,000 y pongo en una jurisdicción que me protege $32,000, el riesgo es altísimo. Entonces, por eso hablábamos mucho también de ver cuál es la jurisdicción. No importa el banco que sea, eso es lo que le protege a un cliente. Por eso también es importantísimo lo que yo les decía, diversificar y poner tal vez en diferentes entidades para minimizar el riesgo. Ahora, hay herramientas financieras internacionales donde la protección es mayor, es $250,000, $500,000, 90% de depósitos a la vista y todo eso hay que evaluar. ¿Por qué también hago mucho énfasis en el tiempo? Hago énfasis en el tiempo porque si un cliente me dice, Steffi, yo tengo, no sé, $100,000, quiero una buena rentabilidad, pero necesito solo poner un año a ganar rentabilidad y de ahí ya voy a usar la plata. Con la honestidad del caso, yo le digo al cliente, déjale el dinero aquí, porque un año es corto plazo y más te va a costar la salida de capital que la rentabilidad que vas a ganar. Si aquí un banco te da el 6 y una entidad financiera en el exterior te da el 10, pero al hacer el movimiento de sacar ya te quitan el 5, te resulta lo mismo tener aquí en el país, ganando esa rentabilidad y teniendo ya en un año que es de corto plazo. Entonces, todos esos factores se evalúa el momento de tomar una decisión para que sea una decisión correcta. De ahí, la otra pregunta que me hacían es de si es que vale la pena ahorrar o tener en el IES. Esta es una pregunta súper polémica porque es a título personal cierta información la que yo les puedo dar, pero cada uno puede manejar su criterio personal. El IES es una herramienta que ha funcionado por muchos años, pero que depende muchísimo de decisiones gubernamentales, no depende de mí. Entonces, estamos trasladando un riesgo a una tercera parte que no sé si a futuro irá a cumplir las condiciones que me ofreció. Entonces, como les digo, el IES es una herramienta que ha funcionado, pero que ha venido cambiando el tiempo de aportación, los montos de aportación, los montos de jubilación. Entonces, no depende de mí. Yo siempre sugiero que aunque alguien tenga el IES, también tenga una planificación de ahorro personal que ya depende exclusivamente de uno, independientemente de lo que pase con el IES, si cambia de gobierno, si le liquidan, no le liquidan, funciona. Sí sugiero tener una planificación financiera personal que no dependa de un gobierno ni de una decisión económica a nivel de país, porque realmente no sabemos qué pueda pasar en pocos años con el IES, realmente es muy incierto. Ha venido funcionando, pero cambiando también las fichas del juego, ¿no? Entonces, es bastante incierto porque a nivel económico tenemos muchísima inestabilidad como país y aunque se supone que es una entidad independiente, realmente no es independiente aquí, funciona de la mano con el gobierno, entonces influye muchísimo eso. Y la última, que no me Se acuerdo fue el cuál era, si audio me a lo recuerda, último. Felipe.
¿Qué tal es invertir en empresas Ay, como Supermaxi o qué tal es eso? es importante, es bueno, es excelente invertir en acciones siempre y cuando lo haga de la mano de alguien que sepa. Si es que yo no tengo conocimiento, es un riesgo elevadísimo. Es decir, si yo me meto a invertir en acciones sin tener conocimiento, es un riesgo altísimo, a menos que el dinero que quiera invertir no me, si yo quiebro, no pase nada. Entonces, también yo yo digo, ¿no? Si es que alguien quiere experimentar, por ejemplo, eh, con acciones es un riesgo alto, fondos de inversión es un riesgo mucho más bajo y hay herramientas muchísimo más conservadoras, diversificadas, que nos ayudan a acceder también a participación accionaria, pero con menos riesgo. Entrar en el mercado accionario como tal es un riesgo súper alto, entonces o se hace de la mano de alguien muy experto o uno mismo tiene que tener mucho conocimiento. Gracias. Yo tengo una inquietud por esa, por ahí va mi pregunta, porque yo creo que a todos ustedes incluso les va a servir de experiencia. Yo tuve una experiencia horrible porque yo estaba en un supuesto socio que tenía una empresa que se endeudó en $500,000 y le cayó todo, y yo había sido pues un socio minoritario de esa empresa. Entonces, como este señor, un tramposo por supuesto, se endeudó en $500,000, todas las cuentas bancarias mías estaban paradas, estaban cerradas. Todo lo que es cuenta ahorro, corriente y todo lo que son inversiones bancarias estaban cerradas. Entonces, obviamente, finalmente yo tuve que pagar mi parte de deuda de manera gratuita, no e injusta, pero bueno. Pero lo que a mí me salvó es que yo tenía un dinerito ahorrado en una cooperativa, que es la cooperativa de la Politécnica. Entonces, el asunto digamos, no le llegó a esa cooperativa. Entonces, esa cooperativa no entró dentro del castigo, digamos, y entonces yo me salvé, porque yo fue precisamente durante la pandemia para grabar el asunto, ¿no? Si yo no tenía un dinerito en la cooperativa de la Politécnica, donde no fue bloqueado por esta operación bancaria, entonces, por ejemplo, eso me salvó. Es un testimonio, ¿no? Que seguramente ustedes deben saber, ¿no? Entonces, invertir en la cooperativa además de que la renta es un poquito mejor que en los bancos. Por ejemplo, entonces, ese es un caso que yo quiero compartir a manera de testimonio con todos ustedes, ¿no? Gracias, Félix. Muchísimas gracias. Es válido porque ahí tenemos un ejemplo real de cómo funciona, ¿no? Un fondo de emergencia, un colchón, un ahorro, y justamente para qué nos puede funcionar. Hay una pregunta en el chat de César Augusto Morales Mejía. ¿Qué vas a merendar? ¿Qué hay? Sopa. Eh, Sopa de Déjenme pollo. ver, ahorita le veo. espérate, ya te Dice, leo, ya te leo. gracias. Los depósitos de ahorro cuentan con un seguro. Para ahorrar en un fondo de inversión se debe revisar la información histórica, pero no nos garantiza el rendimiento a futuro. ¿Qué recomienda? ¿Ahorrar en depósito o en fondo de inversión? Depende del tiempo al que vayamos a hacer. Los depósitos funcionan bien para corto plazo, tienen intereses conservadores, pero funcionales a corto plazo, y los fondos de inversión funcionan muchísimo mejor para largo plazo, para mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los fondos de inversión pueden tener no son un interés estático, digamos, un interés fijo, sino que es variable. A lo largo de los años, lo que han mostrado los fondos de inversión es que en promedio nos pueden dar muchísimo más rentabilidad que lo que es un depósito. Entonces, influye muchísimo el tiempo y el objetivo. Esos son como que los dos factores fundamentales para evaluar cuál de las dos herramientas nos puede servir mejor. Los depósitos de ahorro a nivel de cualquier jurisdicción tienen la jurisdicción que les protege, ¿no? Aquí en el Ecuador, lo que ya habíamos hablado.
Los fondos de inversión, dependiendo de dónde los hagamos, también tienen una jurisdicción, pero a largo plazo sí pueden pagar una mejor rentabilidad, si es que son bien manejados y obviamente si es que está bien diseñada la estrategia, ¿no? Porque si pongo todo mi dinero en un solo fondo, igual estoy poniendo todos los huevos en una sola canasta. Entonces, la idea es también diseñar un buen portafolio de inversión que lo que nos haga es diversificar y tener mejor rentabilidad. Esa estrategia ya, como les digo, depende el tiempo, la cantidad de dinero y también el objetivo. Y eso ya se diseña a título personal. Remigio, por favor. Buenas noches, Steffi. Muchas gracias. Hola, Yo, Remigio, qué gusto. qué gusto inmenso, realmente. Valió la pena venir a tiempo a la conferencia. Y bueno, yo creo que esta conferencia debería haberse escuchado hace 50 años, oiga. Este, porque, bueno, yo sé que debería haber mucha gente más joven. Yo en realidad estaba muy inquieto por esta conferencia, por los varios conceptos y haber de conocido de muchos años, pero jamás se me había puesto en mente profundizar estos temas, más allá de que, entre comillas, mantener el dinero seguro en alguna parte, que me proteja de aquí hasta donde lleguemos. Y bueno, mi pregunta en ese sentido es, ¿qué significa en los diferentes tipos de inversiones el corto, mediano y largo plazo en, llamemos así, en años, en meses o no sé si en días? Con el objeto de saber, digamos, si es que me dicen corto plazo, para mí corto plazo puede ser un mes, mediano plazo un año y largo plazo 50 años. 50 años ya no tengo para tener ¿cómo se llama? Esa posibilidad de ver algo a los 50 años que seguramente me puede dar, no sé, el 60% y decir, ajá, soy rico. No, no. Pero entonces yo quisiera tal Claro, vez eso poner en perspectiva, digamos, hablando en mi caso, de un jubilado que ya tiene, digamos, básicamente su jubilación y sus pequeños gastos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significaría una inversión en a corto, mediano y a largo plazo? Y la otra cosa que estaba yo inquieto es, o sea, yo tengo ese juego de, no sé si decir corto, mediano y largo plazo, pero a veces yo le pongo una pequeña inversión, digamos usted, en 90 días y la otra le pongo en 6 meses, 180 días, ¿no? Entonces, ahí estoy ahorita confundido. ¿Qué significa realmente? Pongámosle ya en forma seria a mi edad. ¿Qué significa que yo debería poner algo a corto, mediano y largo plazo? Y si es que conviene, aunque yo creo que ya usted lo explicó bien, ¿qué otro tipo de inversiones puede hacer? Yo tengo las inversiones de un solo banco porque, entre comillas, tengo una buena confianza porque, digamos, me da esa rentabilidad que yo creo que espero, pero que de pronto si pongo en otro lado, arriesgando un poco más, a lo mejor puede esperar un poco más de dinero. Pero yo creo que ya estoy en los 70 y piquito, entonces tengo que pensar 2 veces en esto corto, mediano y largo plazo. Qué gusto verle, Stephanie, realmente ha sido una hermosa conferencia. Le agradezco infinito por aclararnos gracias, muchas cosas. Remigio. Con todo gusto. Para responder a esta pregunta, el corto plazo, hablamos de 1 a 5 años. Eso es un corto plazo, es un corto plazo. Podemos hablar de meses, de días, un año y hasta 5 años se considera un corto plazo para consecución de objetivos financieros. Por eso yo les decía que si alguien quiere meter un dinero a 1 o 2 años, mi recomendación es que la tenga en el país. Inclusive si es que lo que quiere es ganar un poco de rentabilidad, pero es posible que necesite ese dinero. Entonces, mi recomendación es que lo tenga aquí en el país para que tenga la liquidez del caso. Eso se considera un corto plazo. Desde 4 años a 5 años hasta 10 años ya consideramos un mediano plazo. Eso se considera un mediano plazo y podemos ya considerar otro tipo de estrategias para ese tiempo. ¿Por qué? Porque al tener más tiempo podemos jugar un poquito más con la estrategia financiera, con los fondos de inversión, con el portafolio de inversión para ganar un poco más de rentabilidad. Y de 10 años en adelante
se considera ya un largo plazo y ahí obviamente se diseña otro tipo de estrategia. Si bien es cierto, como me dice Remigio, yo ya no, tal vez ya no tenga 50 años, ni yo ya no tengo 50 años para poder hacer el ahorro. Entonces, sin embargo, sí podemos conseguir hasta en un mediano plazo ciertos objetivos dependiendo para lo que, cierto patrimonio, dependiendo qué es lo que queramos conseguir, porque nunca está de más inclusive tener un patrimonio para poder hacer ciertas cosas a mediano plazo con los hijos, con los nietos o inclusive un punto importantísimo que aquí yo creo que les va a despertar un poquito el interés a todos, inclusive herramientas como un seguro de vida o una misma planificación de ahorro nos puede servir para afrontar gastos de pagos de impuesto a la herencia, por ejemplo, que muchas veces no lo consideramos y que yo en las estrategias financieras sí la pongo sobre la mesa porque, ¿qué pasa? Tengo muchos clientes que me dicen, no, yo ya para qué voy a ahorrar, ya estoy jubilado, ya no les pago nada a mis hijos, ellos se mantienen. Pero ¿qué pasa? Tengo una casa, tengo un departamento, tengo un terreno, tengo pólizas de inversión y si mañana me muero, mis hijos no pueden usufructuar de nada de eso si no pagan los impuestos, el impuesto a la herencia, todas las tributaciones, el levantamiento de documentos y eso también repercute en un problema para la familia, que sería lo correcto yo dejarlo solucionado con una herramienta que les permita afrontar esos gastos para poder hacer posesión efectiva de todos los bienes que yo tal vez les puedo dejar. Entonces, por eso les decía, es una herramienta, un análisis personal, lo que podemos ir haciendo para saber qué herramienta es la que cada uno necesita, dependiendo sus objetivos y su situación financiera. Entonces, no solo el ahorro funciona para la jubilación, funciona con muchísimos otros objetivos y lo importante es definir cuál es ese objetivo y también el tiempo. Pero un poquito por ahí respondiendo esa pregunta. Siga, Remigio. Steffi, Sí, hay otra disculpe. preguntita en el... Perdón, Sí, siga sigue nomás. Remigio, por favor, Sí, claro, Adriana. Luego Remigio. le leo. Disculpe nada más. Bueno, pensando justamente en eso que algo usted mencionó, Steffi, respecto al hecho de que uno, por ejemplo, a esta edad, ya uno tiene que pensar que tarde o temprano podría eventualmente tener un gasto inesperado médico, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, me pasa, no sé, un ataque al corazón y quedo con ciertas deficiencias y yo necesito un cuidado intensivo en los próximos años, qué sé yo. Entonces, a mí, entre comillas, no es que se me sugirió, sino que alguna vez alguien me dijo, el banco X, no quisiera dar el nombre, tiene una cuenta que es muy interesante. Tú depositas un monto inicial, no me acuerdo, creo que era 1.500, alguna cosa así. Y después tú sigues depositando cada mes, que te debiten automáticamente de una de tus cuentas. Y claro, con el tiempo, o sea, 1.500 ahora, después 1.800, 2.100, etcétera, etcétera, va haciéndose un capitalcito que al final, no sé, digamos, 5 años después te enfermas y tenías ahorrado, no sé, $20.000 que te salva de esa enfermedad. Pero yo creo que el monto de lo que te paga el banco de ahorro, yo creo que es muy poco, digamos. No sé, muy poco. O sea, yo digo, está bien, me está dando, no sé, $1 o creo que es 40 centavos cada día. Entonces, si sumo eso, claro, en 5 años a lo mejor ya se hace un pequeño capitalcito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿conviene ese tipo de inversiones para, digamos, 5 años que a la larga resultó ser corto tiempo, o es preferible, no sé, esperar y endeudarse en el banco por una enfermedad, no sé. Gracias, Steffi, y gracias a todos. Con todo gusto. Eh, ahí respondo a esta pregunta. Mi sugerencia en un caso puntual como el que nos plantea Remigio es, eh, hay una herramienta financiera más, poniendo el mismo ejemplo con los mismos montos, y en mi experiencia que trabajo más de 10 años en estos temas, $20.000 no nos salva de una terapia intensiva y de una emergencia grave, ni siquiera aquí en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia en un caso puntual como el que nos plantea Remigio? Es hacer un autoseguro de los primeros $5.000, es decir, ahorrar estos $5.000, aunque nos pague poca rentabilidad del banco, y desde $5.000 en adelante contratar una póliza de gastos médicos mayores. El costo es bajísimo, la cobertura es súper amplia, y con Steffi, eso... se fue el audio. Está bien el audio, Adriana. ¿Puedes repetir Está lo que bien. decías porque se fue?
Sí, está bien, Adriana, entonces está es mi bien el Disculpe audio, internet. si por fue favor. a ti, Adri. Ya, Ajá, Adriana, yo listo. estoy moderando la conferencia. Está bien el audio. ya, eso Continuamos. ahí. Entonces, lo que yo decía es, mi recomendación en este caso es para los primeros $5,000 o inclusive de 10,000, eso ya depende del caso de cada persona, hacer un autoseguro que aunque el banco nos dé poca rentabilidad, esté ahí ganando algo y de 5,000 o 10,000 en adelante, contratar una póliza que ya cubra esos gastos que mi bolsillo ya no va a poder cubrir en un monto grande al 100% y que yo ya me despreocupe de esos gastos, que les digo, una terapia intensiva, una enfermedad catastrófica tranquilamente puede ser 100,000 o más, que eso ya ni vendiendo los bienes o inclusive vendiendo los bienes comprometo todo mi patrimonio y es algo totalmente innecesario. Entonces, en ese caso puntual, esa es mi recomendación. Y una póliza de gastos médicos mayores cuesta poquito y nos cubre un montón. Entonces, por ahí va un poco mi recomendación en un caso puntual como ese. Y sí, efectivamente, tener esos $5,000 tal vez en el banco, aunque nos dé poca rentabilidad, algo está ganando, pero realmente el objetivo es puntual, cubrir esos primeros 5,000 de gastos, tal vez yo, y si es que supera los 5,000 de gastos, ya trasladar el riesgo con una de las herramientas que yo puedo tener a un costo mínimo, ¿no? Es un poco polémico el tema de los seguros, sin embargo, yo les digo a todos mis clientes, y con eso cierro responder esta pregunta de Remigio, todo seguro es caro hasta que me enfermo. Si ustedes vieran la cantidad de clientes que me llaman todos los días diciendo, oye, quiero ahorita el seguro porque ya me descubrieron cáncer. Ahí es barato y no les importa pagar lo que tengan que pagar para que les cubra el cáncer. Entonces, mientras yo estoy sano, todo es caro. El rato que me enfermo, todo es barato. Entonces, justamente por ahí va un poco la reflexión de para qué sirven estas herramientas de traslado de riesgo y cómo podemos hacer que estas herramientas sean funcionales a un costo bajo, a un costo pequeñito, porque realmente, les digo en mi experiencia, una gripe, una apendicitis, que me fracture el dedo, no nos va a quebrar, no nos va a poner en riesgo el patrimonio. Realmente las herramientas deberían funcionar para los gastos que ya me hacen comprometer y poner en riesgo mis finanzas. Última, Remigio. Disculpe que haya abusado, Steffi. Solamente lo que yo quisiera finalmente consultar, así ya más bien en confianza. O sea, yo creo que es justo que si uno tiene una asesoría, uno pues tiene que pagarlo. O sea, más o menos, digamos, yo no sé si decirle cuánto costaría, pero eso realmente va a ser un poco complicado, pero digamos, ¿en qué porcentaje debería pensar en que usted tiene el justo derecho de ganar? O sea, a lo mejor es una pregunta absurda porque, claro, yo quisiera ganar 100,000, pero obviamente pues todo depende del trabajo que va a hacer, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera más o menos, ¿cuánto debería uno pensar en porcentaje, tal vez para que se haga más fácil, de cuánto debería pensar en que usted tiene el justo derecho de ganar? Eso es todo. Gracias mil. Gracias, Remigio. Bueno, ahí respondiéndoles a todos, no solo a Remigio, nuestras asesorías no tienen ningún costo. Nuestras asesorías no tienen ningún costo, como yo empecé conversando al inicio de esta charla. Nosotros en todos estos años nos hemos dado cuenta que es importantísimo educar y creemos en el poder del dar. Cuando nosotros damos, de alguna manera recibimos de cualquier forma. Entonces, no tienen ningún costo las charlas. Ahora, obviamente, si es que ya producto de estas asesorías y de una charla alguien desea contratar alguna de las herramientas que nosotros manejamos, ahí sí nosotros entramos ya en un tema de asesoría comercial, donde las compañías con las que trabajamos son las que a nosotros nos dan, digamos, un porcentaje justamente por presentar a un cliente, que es como funciona y no es secreto para nadie, el tema de ya el brokeraje como tal. Pero nuestra asesoría, independientemente de si el cliente va a contratar o no algún tipo de herramienta, nuestra asesoría es totalmente gratuita. Creemos fervientemente en la educación financiera, en la educación en cuanto a protección personal y es parte de lo que nosotros queremos contribuir realmente con el país para tener gente más responsable en el tema de las finanzas y la protección realmente, y eso repercute para todos en bienestar.
Gracias, Estefanía. José Mora dice lo siguiente. Usted dice que hay inversiones en el extranjero en entidades financieras que el pago del interés es mayor al 6 o el 7%. ¿En dónde hay entidades en el extranjero que se puede invertir con mejores tasas que las del Ecuador? Hay muchísimas herramientas financieras en Estados Unidos, en Inglaterra. Todo va a depender cuál es el objetivo del cliente para saber cuál de las herramientas es la que se adapta más. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en una de las asesorías? Evaluamos a cada uno de los clientes, sus objetivos, el tiempo, su presupuesto, y en función de eso le decimos, mira, esta herramienta calza para ti porque no todo es para todos, y eso también es importante que sepan el momento de tomar la decisión de trabajar con un asesor. Les pongo un ejemplo. Si yo soy asesor en seguros médicos de Humana, obviamente les voy a decir que Humana es lo mejor, pero yo trabajo para Humana, no trabajo para mi cliente. La diferencia de trabajar con un asesor integral es que yo trabajo para mi cliente, no trabajo para las compañías de seguro. Por tanto, yo manejo un portafolio inmenso de compañías donde yo puedo tener la facilidad y la habilidad de decir, ok, esta compañía es para este cliente, esta otra es para este cliente. No todo es para todos. Entonces, sí se hace una evaluación personalizada para saber qué le queda a cada uno, porque no todo es para todos. Siempre usamos nosotros un poco el ejemplo de esta chaqueta posiblemente no le quede a Adri. Entonces, hay que saber exactamente cuál es la necesidad de cada uno para poder dar una sugerencia profesional en cuanto a ese tema. Pero respondiendo un poco así a grosso modo, Estados Unidos es un centro financiero bastante bueno, Inglaterra es un centro financiero muy bueno, Puerto Rico como parte de Estados Unidos también maneja leyes de protección bastante buenas para los clientes, y hay un montón de herramientas que se podrían manejar dependiendo de la necesidad. Gracias, Estefanía. Bueno, para ir cerrando, solo tengo una inquietud. Tú decías que el Uh -huh, máximo porcentaje de endeudarse estaría entre un 50 y hasta un 60%. Sin embargo, uh -huh, los bancos, ¿qué le dicen? No se endeude más del 40% de su salario, porque uh -huh. indudablemente pagar sobre ese porcentaje se le va a hacer muy difícil y consecuentemente no nos recomiendan. Entonces, ¿en base a qué tú nos pones un porcentaje mayor? Ya. ¿Por qué ponemos un porcentaje mayor? Porque es realista un porcentaje mayor. Si bien es cierto, el banco, la tarjeta de crédito dice que no te debes sobreendeudarte más de allá un 30 o un 40%, pero con el buen uso de un historial crediticio, te suben el porcentaje de endeudamiento hasta el 100% de tus ingresos. Entonces, realmente al banco y a las entidades financieras sí le interesa que uno se endeude. Por eso digo, lo realista para lo que es un préstamo hipotecario, que regularmente muchas personas lo tienen, para préstamos de vehículos, y eso es llegar entre un 50 y un 60% como tope. ¿Por qué no lo recomiendo menos? Porque no es realista. Realmente no es realista, y los bancos consideran un 40% sin tomar en cuenta el crédito hipotecario. Entonces, ahí estamos ya compensando el porcentaje que yo les digo. Pero como les digo, un banco cuando recién te da una tarjeta de créditos te da por un promedio de un 30-40% de cupo de lo que uno gana. Pero si usas bien la tarjeta, en cuestión de 2 o 3 años ya tienes el 100% del cupo de lo que ganas. Entonces te están dando un porcentaje de endeudamiento del 100% de tus ingresos. Por tanto, ya no viene siendo muy realista estos porcentajes de los que nos hablan el banco, porque para que yo técnicamente tenga un cupo más alto en la tarjeta, yo debería demostrar que gano más. Sin embargo, eso no pasa. Si yo le uso bien a la tarjeta, ellos me van subiendo el cupo hasta sin preguntarme, y llego a tener un nivel de endeudamiento hasta superior a lo que gano, que es lo que regularmente pasa. Entonces, en función de eso, y ya viendo la estadística y la realidad, se sugiere de un 50 o 60% como tope, ¿no? Mejor si es Ok. menor. Ok. Y hay una pregunta que siempre está en el ambiente, especialmente de los trabajadores. Te voy a poner el caso de mi empresa. Dicen, oiga, Inge, pero me paga a mí el seguro bancario, los 32,000, si tengo
voy a ponerte 25.000 en cada banco o solo me paga de un banco. No, es por entidad. Correcto. Es Esa por aclaración entidad. siempre Ajá. es importante para conocerlas todas. Y claro, Es por invertir, entidad y por eso yo hablaba de la diversificación. Ajá. sí. Es importante, o más bien dicho, hay empresas muy grandes en Ecuador en las cuales se puede tener acciones. Supermaxi, Ujú. Cervecería Nacional, en donde de cierta manera, al estar en el top 10 de las mayores empresas ecuatorianas, el sistema financiero ecuatoriano no les va a dejar quebrar. Es como decirte el Banco del Pichincha. Ningún gobierno le va a dejar quebrar al Banco del Pichincha, porque si quiebra el Banco del Pichincha, quiebra el Ecuador. Entonces, esos son los sitios en donde uno puede también invertir su dinero, porque si quiebra Supermaxi se va posiblemente el 3% del Producto Interno Bruto. Así de simple. Y eso a cualquier gobierno le hace caer. No sé cuál sea tu apreciación. Sí, definitivamente hay ciertos criterios que se pueden tomar a consideración. Sin embargo, si nos basamos en la historia, hablamos de un Banco del Progreso y de un Filambanco que quebraron cuando nadie esperábamos, ¿no? Entonces también lo que yo les decía al inicio, estamos muy sujetos a decisiones gubernamentales. Podemos estar muy confiados de ciertas cosas, pero mi sugerencia es basarnos en lo que dice la ley. La ley lo que dice es que nos protege $32,000, por tanto hay que estar claros en eso y de ahí si nos agarramos del rosario en buena hora, pero realmente también hay que ver la historia, ¿no? Tuvimos un feriado bancario y de entidades financieras que no nos lo esperábamos y todo fueron por decisiones gubernamentales. Entonces, ahí está un poco mi criterio, es algo muy personal, pero también yo lo que siempre sugiero con los clientes es evaluar cantidades y tiempo. O sea, recién tuve el caso de una cliente que me escribió y me dijo, Steffi es cliente mía de muchos años, me dijo, Steffi, tengo $10,000, puedo poner a trabajar un año porque el otro año necesito. Le dije, déjalo aquí y evalúa entre estas dos entidades financieras para que tengas la liquidez y ganes algo de rentabilidad. Tampoco le tengas quieto porque es de gana perder plata, pero esa es la sugerencia porque es un corto plazo. El problema son para las empresas. Una empresa muy grande debería tener entonces 10.000 bancos con valores menos de $32.000. Sí, por supuesto. Bueno, empresas grandes, las regularmente ya con cantidades de dinero grande tienen circulando el dinero y tienen con bancos que ya sacan el dinero y solo tienen ciertos montos de liquidez de aquí como para sus presupuestos. Entonces, ya depende la estrategia financiera de cada empresa. Ahí sí depende la estrategia Perfecto. financiera de cada empresa. Para todos quienes hemos participado, indicarles que Adriana Chávez es asesora financiera de Tu Broker 365. Nos ha puesto sus teléfonos y los formularios de registro, igual que Estefanía, quienes nos pueden ayudar para este tipo de asesoramientos, como lo ha manifestado, gratuitos. Y obviamente si ya queremos hacerlos ya como una inversión real, indudablemente habrá que conversar con cada una de ellas y nos indicará los costos que también se lo manejan, ¿no? Eso es obvio, es un trabajo y hay que saberlo reconocer. A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Estefanía, lo mismo Adriana, por el contacto. Ha sido una charla muy interesante, muy bonita. Como dijo Félix Vaca, nos abre los ojos sobre ciertos temas en donde el dinero debe fluir y debe estar rindiendo, como quien dice, para que obviamente tengamos la seguridad a futuro, ya que todos vamos pasando el tiempo en la vida. En ese sentido, creemos de que esta charla nos permitirá tener de la mejor manera los mejores criterios y obviamente con el asesoramiento de Estefanía y Adriana podemos hacer que ese dinero, poco o mucho, sea rentable para nosotros y para la familia y para la sociedad en general. Así que muchísimas gracias. En esta noche nos han acompañado 17 colegas y amigos. Como ustedes saben, esta charla se la sube al canal YouTube del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional para que la puedan revisar nuevamente. Así que tus últimas palabras de Estefanía y si quieres agregar algo, Adriana, encantadísima. Muchísimas
gracias a todos. Gracias por darse un tiempo, un viernes en la noche. Sabemos que muchos tienen otras actividades, pero el que se den este espacio creo que es valioso para nosotros. Lo tomamos muchísimo en cuenta. Esperamos que haya sido de su agrado. Si tienen consultas o dudas, no duden, cabe la redundancia, en contactarse con nosotros. Con todo gusto les podemos ayudar, evaluar lo que tienen, despejar dudas tal vez ya personales, poder asesorarles en cualquier cosa. Como les dije, creemos fervientemente en el poder de la enseñanza y el dar, y sabemos que eso genera bienestar para todos, para nuestra familia, para el país en general, y creo que ese granito de arena que hacemos todos es el que puede generar cambios favorables para el país. Muchísimas gracias nuevamente, me quedo a las órdenes y espero que haya sido de su agrado la charla que hemos revisado el día de hoy y los conceptos que hemos visto. Gracias, Estefanía. Adriana. Muchas gracias a todos por la asistencia. Como dice Steffi, darnos un tiempito un viernes nos damos cuenta que están interesados justamente en estos temas súper importantes para mantener nuestra estabilidad económica y familiar incluso. Me sumo a las palabras de Steffi, quedamos a las órdenes y están interesados en tener una charla personalizada, una asesoría personalizada, con mucho gusto podemos coordinar, y lo que nosotros queremos es justamente poder ayudar y, como decía Steffi, dar un granito de arena para que todos podamos estar en un proceso más estable y poder tener toda nuestra patrimonio asegurado y que sirva para incluso para nuestros descendientes, nuestros hijos. Cualquier cosa quedamos a la orden. Muchas gracias por su asistencia. Muy gentiles. Un buen fin de Gracias, semana y Stephanie. disfruten Gusto todos. saludar. Gracias, Cuídense mucho. Patricio. Hasta Bien, luego. Gracias, pasen una bien. linda Chao, noche. Buen fin Remigio, de qué semana. gusto, saludos en casa. Steffi, un abrazo Chao, inmenso, chao. por Gracias favor. por Igual, chao, Gracias. Chao, chao. Remigio. Chao, Una buena Félix, noche. Remigio, una Gustaviño. buena Que noche. pase bien. Felicidades. Chao, Te chao. sumaste. Chao, Patricio. Chao, Chao, chao. Pasen Pato. bien. Chao, Cuídense, chao. Remigio. Chao, Pasen chao. bien. Gracias mil.